Muy buenas tardes a todos los participantes, amigas, amigos, colegas abogados, futuros colegas abogados. Quien les habla es su amigo Edgar Dante Sánchez Mamani. Y vamos a tratar el día de hoy todo lo referente a lo que tenemos aquí entre manos. El decreto legislativo 1513. Tratamiento legal de la prisión preventiva según el decreto legislativo 1513. Pero antes de ello, quisiera a manera de corolario decirles a todos ustedes o recordarnos lo que un antiguo jurista, muy antiguo, César Beccaria, ya en el año de 1770, en los albores de 1770, conjuntamente con Alessandro Berli, ya se declararon como protectores de los encarcelados. Ellos ya desde esos años ya hablaron de la prisión preventiva. César Beccaria, yo sé que todos los que hemos transcurrido por este camino del derecho, pues es un precedente para el mundo del derecho, porque constituye el paradigma, el camino a seguir. Entonces la pregunta es, no es que en este instante Dante Sánchez pues se declare protector de los encarcelados, no, ojo, sino que quiero que quede claro para todos ustedes, distinguidos señores participantes, de que nosotros vamos a analizar este decreto legislativo 1513 desde el enfoque del abogado defensor, pero del abogado defensor no solo de la parte imputada, sino también de la parte agraviada. Nosotros no solo defendemos personas imputadas, procesadas, que están en prisión, que están en la cárcel, en establecimientos penitenciarios, sino que también defendemos a personas agraviadas. Entonces, en ese contexto es que vamos a fluir en toda esta disertación. Dicho ello, vamos a comenzar a desmenuzar, a desarrollar y a comentar este decreto legislativo 1513 que lo tenemos aquí entre manos. Nosotros debemos de decir, antes de entrar a tallar cada uno de los articulados del decreto legislativo 1513, de que esto nace a consecuencia de que nuestro Estado peruano, toda la población peruana, comenzamos a vivir un estado de emergencia desde el 15 de marzo, ¿no? Desde el 15 de marzo del año 2020, mediante el decreto supremo 044-2020, se decretó el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que para nadie es extraño en la situación en la cual vivimos, que es el tema de la pandemia, ¿no? El virus del COVID-19 ha ocasionado que muchos de nosotros nos sintamos afectados, no solo a nivel social, familiar, sino también económico. Pero todo esto se ha ido extendiendo, se ha ido ampliando mediante otros decretos supremos. Tanto así que también apareció otro decreto supremo que declaran en estado de emergencia sanitaria hasta el mes de septiembre. Muy bien. Pero ¿qué es lo que contiene este decreto legislativo 1513 frente a ese previo preámbulo que hemos dado? Lo que contiene este decreto legislativo es básicamente buscar tomar disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y de los centros juveniles por riesgos de contagio del virus COVID-19. Reitero, este decreto legislativo, el espíritu de la norma de este decreto legislativo es buscar el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios y de los centros juveniles. Ojo, establecimientos penitenciarios de personas, nos referimos a personas mayores de edad que están en una cárcel. Y cuando hablamos de centros juveniles, nos referimos a adolescentes infractores, cuyo tratamiento legal es diferente.
En este caso se considera delito y en este caso se considera infracción a la ley penal. Bien, entrando de lleno con lo que se refiere el tema del decreto legislativo 1513, artículo 2. Y hablamos de la cesación de la prisión preventiva. Aquí tiene que quedar en claro de que existe una clasificación de la prisión preventiva que lo vamos a ver más adelante, de la cesación en virtud a este decreto legislativo 1513. Pero, bueno, muchos de nosotros tal vez, en este instante, si vamos a hablar de cesación de prisión preventiva, pues necesitamos recordarnos un poquito de lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva está regulada en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 268, cuyos presupuestos son que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito y que vincule al imputado como autor o partícipe. Primer presupuesto. Segundo presupuesto. El segundo presupuesto es que la sanción a imponerse supere los 4 años de pena privativa de la libertad. Tercer presupuesto, el peligro procesal, que se traduce en 2 dimensiones, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Pero esto no quedó solo ahí, porque la casación 626-2013, expedida por la Corte Suprema de Justicia de la República en materia penal, la casación 2013 de Moquegua establece, 626, establece de que se tiene que discutir y debatir ya no solo esos 3 presupuestos, ya no solo fundados y graves elementos de convicción, ya no solo la pena probable, ya no solo el peligro procesal, sino que también tenemos que discutir la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. ¿Correcto? Clave. Ojo, por favor, no se olviden. Puede ser pregunta para el final, para quienes quieran llevarse estos libros. ¿Quién es el quien establece que para efectos de que se dicte una prisión preventiva obliga de que los jueces a nivel nacional en el Perú puedan discutir ya no solo los 3 presupuestos del 268 del Código Procesal Penal, sino que también 2 presupuestos más adicionales, que son, reitero, la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida? Eso lo exige la casación. Es por eso que a raíz de ello, a partir de esa casación del año 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta la fecha, no existe ningún auto de prisión preventiva, ninguna audiencia de prisión preventiva que no se haya debatido o que el juez de investigación preparatoria no haya exigido de que se discutan esos 2 presupuestos más adicionales. Todos, en rigor, tienen que también discutir esos 2 presupuestos más adicionales. Alguien en clase me dice, doctor, prisión preventiva, pero prisión preventiva, ¿qué similitud tendría con el proceso civil? Porque a mí más me encanta el tema civil y todo lo demás, pero esto de prisión preventiva me da miedo. Y bueno, yo le digo, mire, fíjese, no se asuste en las clases de criminalística, le digo. Muñoz Conde, el jurista español Muñoz Conde, nos establece en su prólogo, en su primera edición de los libros de Derecho Penal de Muñoz Conde, dice que el derecho penal es en sí hablar de violencia. Es hablar de una u otra manera de violencia. Porque violenta es la manera como reprime los delitos. Robos, extorsiones, violaciones, asesinatos. Y violenta es la manera como es que sanciona estos delitos. Cárcel, internamiento, inhabilitaciones, suspensiones, etc., etc. Entonces la futura colega me dice, doctor, yo no quiero irme por el lado penal, sino que yo quiero más estar con el tema civil. Y yo le digo, pero la prisión preventiva, déjenme decirle lo siguiente, es una medida cautelar. Y así como existen medidas cautelares en materia penal, también existen medidas cautelares en materia civil.
Y las características de una medida cautelar, me encanta la diferencia que hace el Código Procesal Civil, porque es más completo, no solo por la cantidad de artículos que tiene, sino que es más completo a diferencia del Decreto Legislativo 957 que contiene el Código Procesal Penal. Y en el artículo 612 del Código Procesal Civil nos dicen que la característica de una medida cautelar es provisoria, instrumental y variable. Quienes quieren ganarse los libros pueden, si desean, tomar nota o si no, introducirlos en su base de datos. Muy bien, reitero, las características de una medida cautelar, según el artículo 612 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente para el Código Procesal Penal, es provisoria, instrumental y variable. Pero doctor, y hasta ahora no entiendo. ¿Qué tiene que ver la prisión preventiva con eso? Es que le digo que la prisión preventiva es una medida cautelar. Es una medida cautelar de carácter personal. Y doctor, y los embargos es una medida cautelar de carácter real. Las medidas cautelares de carácter personal que regula el Código Procesal Penal es prisión preventiva, detención domiciliaria, comparecencia restringida, etc. Las medidas cautelares de carácter real que regula el Código Procesal Penal son el embargo, la incautación, etc. Entonces, no estamos hablando de que la prisión preventiva no sea una medida cautelar, es una medida cautelar que depende del principal. O sea, el principal es el proceso principal. El cuaderno de prisión preventiva es el accesorio. Supongamos que en el principal lo absuelven de culpa y pena al procesado, pero está en la cárcel. Entonces inmediatamente el juez en la sentencia ordena su inmediata libertad. Pero lo que no nos gusta a todos, dentro de los presupuestos y requisitos que se dictan en una medida cautelar en materia civil, hay una partecita que es la contracautela, doctor Rolando. O sea, es decir, la contracautela es para garantizar los daños y perjuicios que uno pueda sufrir cuando se ha afectado con una medida cautelar de índole civil. Me pueden embargar el carro, pueden hacer secuestro de mi vehículo, etc. Pero demuestro en materia civil de que ese secuestro vehicular fue indebido, fue ilegal, y la persona que me embargó, en virtud de que ofreció contracautela, tendrá que pagarme los daños y perjuicios que he sufrido. Pero en materia procesal penal no existe eso. No hay contracautela. En la prisión preventiva no exigen de que existe esa contracautela. O sea, es decir, a una persona la puede mandar a prisión siendo inocente, supongamos, nos ponemos frente al caso, frente al escenario de una persona inocente. Y luego de eso, pasado años, resulta que lo absuelven de culpa y pena y lo declaran inocente. La pregunta es, ¿quién le paga los daños y perjuicios? ¿Tendrá que seguir otro proceso civil de indemnización de daños y perjuicios, etc? Son preguntas que quedan para el tintero, son preguntas que quedan tal vez para que pueda ser materia de tesis, materia de investigación. El por qué para dictar medida cautelar en un tema civil se exige la contracautela y el por qué cuando se dictan medidas cautelares en materia penal, en materia procesal penal, no se exige la contracautela. Muy bien, nos vamos a lo que hemos sido convocados, al decreto legislativo 1513. Artículo 2. Nos habla de la cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad. Muy bien. Acá hay una partecita que me agrada o me desagrada. Dice, se dispone la cesación de la prisión preventiva para todos los internos e internas que se encuentren en calidad de procesadas o procesados que cumplan con los siguientes presupuestos de manera concurrente. En primer lugar, no tienen que estar dentro de esta enumeración de artículos de delitos que regula el Código Penal. No tienen que estar. Si no están aquí, entonces inmediatamente son beneficiados de la prisión preventiva.
Ahora, si me ayuda, por favor, producción, ¿cuáles son esos artículos? ¿Cuáles son esos artículos que nosotros les vamos a llamar los inexcarcelables? O sea, es decir, los excluidos, los discriminados. ¿Cuáles son esos artículos? ¿Cuáles son esos delitos por los cuales las personas no pueden ser beneficiadas de esta cesación de prisión preventiva? Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Artículo 106, homicidio simple. Artículo 107, parricidio. Artículo 108, homicidio calificado. Artículo 108, guión A, tenemos ahí el homicidio calificado por condición de víctima. 108-B, feminicidio. 108-C, sicariato. 108-D, conspiración para el sicariato. 109, homicidio por emoción violenta. 121-B, lesiones graves por violencia contra las mujeres. 122-B, agresión en contra de las mujeres. Eso es en lo que se refiere a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Reitero, el artículo 2 de este decreto legislativo 1513 indica textualmente, bajo el fundamento numerus clausus. Hay dos categorías que la doctrina reconoce para efectos de poder realizar o poder catalogar una norma, un dispositivo legal. Puede ser numerus clausus o numerus apertus. Cuando es numerus clausus, quiere decir que no se admite más posibilidad de integración. Cuando es numerus apertus, hay la posibilidad de poder integrar. En este caso, el artículo 2 hace la enumeración taxativa bajo la modalidad de numerus clausus. Quiere decir que solo esos artículos son los que no pueden salir a la cárcel. Son los inexcarcelables. Los vamos a llamar los excluidos, los marginados. ¿Ya? De repente no está muy bien la palabra, pero reitero, esa es la idea, ese es el espíritu que ha podido dar la norma en lo referente a estos artículos. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el tema de homicidio calificado, feminicidio, entre otros delitos muy graves. Pero hay artículo del 122-B, por ejemplo, que bueno, en realidad la pena es no mayor de 3 años de pena privativa de la libertad. Entonces, en tal sentido, hay algunas contrariedades de este decreto legislativo porque debieron de poner efectivamente para casos graves, porque por este delito de agresión contra las mujeres puedo apostar de que no existe ninguna persona en la cárcel. Porque lo que están realizando los jueces actualmente cuando los procesan por este artículo 122-B es imponerles pena efectiva, pero luego de eso hacen la conversión de la pena para prestación de servicios comunitarios. Entonces resulta insulso, innecesario poder incorporar este artículo dentro de los inexcarcelables, porque reitero, no creo que haya ni una persona en la cárcel en mérito al artículo 122-B. Seguimos avanzando, está el delito contra la familia, 148-A, participación en pandillaje pernicioso. Luego tenemos delitos contra la libertad, secuestro, 153, trata de personas, el 153 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bueno, discúlpenme, pero no va a pensar que estoy hablando de más. En realidad es así. Desde la modificatoria que hubo en el año 2018, ha habido toda esta subclasificación del delito de trata de personas en lo que se refiere al tipo base, que es el artículo 153. Y ya luego de eso ya comenzaron las formas agravadas del 153A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ahí también tenemos los delitos contra la libertad sexual. Quiero decirles de que los delitos contra la libertad sexual, todos los artículos de los delitos contra la libertad sexual, desde el 170 hasta
hasta el 177, 78, 79 y 80, también están dentro de los inescarcelables. También están dentro de los inescarcelables. O sea, es decir, violadores no salen. Y así de esta manera hasta el artículo 183-B, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. Dentro de lo que se refiere a delitos contra el patrimonio, tenemos al artículo 188, 189, 189-C y 200. Ustedes que ya lo tienen en diapositivas pueden estar siguiéndolo. Ojo que estas diapositivas se las voy a pasar a todos los participantes que se han inscrito y que hayan dejado su correo electrónico en el Facebook, en el link de Pro Derechos Humanos. Les voy a facilitar todas estas diapositivas porque la ley tan solamente nos pone el artículo, pero nosotros nos hemos dado la molestia de hacerle la sumilla. ¿Qué quiere decir? Que al costado de cada artículo hemos dicho 188 robo, 189 robo agravado, 189C robo de ganado, 200 extorsión, etc, etc. Se los vamos a facilitar. Delitos contra la seguridad pública, ahí está tenencia ilegal de armas, 279A, producción, tráfico ilícito ilegal de armas, hasta el 303, que es formas agravadas del tráfico ilícito de migrantes. Luego tenemos delitos contra la tranquilidad pública, ahí está el 316, 316-A, 317-A, 317-B. Ahí está apología del delito del terrorismo, organización criminal, marcaje o reglaje y manda criminal. Todos estos delitos, vuelvo a reiterar, que hayan incurrido las personas en estos delitos, no pueden salir de la cárcel. También están los delitos contra la humanidad, artículo 319, 320, 321, 322. Ahí está genocidio, desaparición, tortura cometida con participación de profesionales de salud. También tenemos delitos contra poderes del Estado, 346 y 347, en lo que es rebelión y sedición. Delitos contra la administración pública, casi todos los delitos contra la administración pública son considerados inexcarcelables. Ahí está abuso de autoridad, desde el 376 hasta el 401. Empezamos con lo que es abuso de autoridad condicionada, nombramiento o aceptación indebida para cargos públicos, cohecho pasivo impropio, específico, entre otros artículos. Delitos contra la... Y también está el decreto ley 25.475, tampoco no pueden salir de la cárcel. Los que hayan incurrido en el delito de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, tampoco pueden salir de la cárcel. Y los que hayan incurrido en la ley contra el crimen organizado, la ley 30.077, tampoco pueden salir de la cárcel. Bueno, yo quiero decirles de que haciendo comentario a este primer artículo 2 del Código Procesal Penal, yo creo que el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, ha hecho honor a su palabra, ¿no? Porque él dijo en una de las conferencias de prensa que hace a nivel nacional, de que no iban a salir ni feminicidas, ni violadores, ni corruptos. Y si nosotros vamos viendo el balance de todos estos artículos que hemos hecho mención, pues efectivamente están los que son catalogados como feminicidas, violadores y corruptos. ¿Qué tendremos que decir nosotros? Nos quedamos con el 122-B. Por el 122-B, déjenme decirles de que no hay ninguna persona en la cárcel. Así como también por el delito de ejercicio ilegal de la medicina, que no supera de 2 años de pena privativa de la libertad, tampoco no hay ninguna persona en la cárcel. Entonces, nosotros como abogados, como personas de leyes, como formados en el mundo del derecho, nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué hay artículos que en realidad son de mínima lesividad, son delitos considerados en la doctrina como delitos de bagatela? ¿Por qué hayan sido considerados como delitos graves? Bueno, eso me deja mucho que desear, porque no deberían de haber considerado
aquellos delitos, como lo vuelvo a reiterar, delito de ejercicio ilegal de la medicina, que no supera de 2 años de pena privativa de libertad, agresión contra los integrantes del grupo familiar, que no supera los 3 años de pena privativa de libertad, entre otros delitos que no debieron haberlos considerado. Abuso de autoridad también no supera los 3 años de pena privativa de libertad. Entonces eso nos da pie para pensar de que este decreto legislativo en cierto modo no es tan coherente, no es tan serio, porque estos artículos, se pueda decir de manera taxativa, bajo el referente de numerus clausus, debería de decirse de aquellos artículos de que efectivamente de delitos graves y no de delitos de bagatela como lo considera la doctrina. ¿Qué son los delitos de bagatela? Los delitos de bagatela son aquellos delitos simples, reitero. Quienes quieren ganar, así 2 palabritas. ¿Cuáles son los delitos de bagatela? Se consideran los delitos simples, de menos lesividad, Muy bien, creo que para seguir pasando en cada uno de estos artículos, porque ya el artículo 3 nos habla de la revisión de oficio de la prisión preventiva, el artículo 4 de la impugnación del auto de cese de prisión preventiva, el artículo 5, revocación de la cesación de prisión preventiva, etc. Quiero que en este instante nosotros nos ordenemos. Y nos vamos a ordenar en razón de lo siguiente. Primeramente, en lo que se refiere al artículo 2 del Código Procesal Penal, hay una clasificación que nosotros la hemos realizado. En este decreto legislativo 1353. Y esta clasificación es referente a lo que aparece en esta ley. La cesación de la prisión preventiva, como hemos considerado que en el artículo 2 son inexcarcelables los delitos que ya hemos mencionado, las personas que han incurrido en los delitos que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cómo clasificamos esta cesación de la prisión preventiva? Lo clasificamos bajo 2 modalidades. La cesación de prisión preventiva, según este decreto legislativo 1513, tiene de carácter extraordinario y de carácter ordinario. Son de carácter extraordinario lo que establece el artículo 2, le vamos a llamar cesación obligatoria. Y lo que establece el artículo 3, inciso 3.2, lo vamos a denominar cesación por revisión de oficio. Reitero, hay 2 clasificaciones que lo hemos catalogado: extraordinario y ordinario. Lo extraordinario tenemos la cesación obligatoria, artículo 2, y la cesación por revisión de oficio, artículo 3, inciso 3.2. Y la clasificación de ordinario es la cesación de prisión preventiva propiamente dicho. ¿Dónde lo encontramos eso? En el 283 del Código Procesal Penal. En el 283 del Código Procesal Penal. Pero doctor, un momento, no considero que alguien me pueda hacer la pregunta. Pero usted, ¿por qué habla ya del 283 si esa norma está derogada? No, un momento, no está derogada. Todos los articulados referentes al tema de prisión preventiva en el Código Procesal Penal, decreto legislativo 957, no está derogado. Este decreto legislativo 1513 es de carácter excepcional, o sea, es decir, su tiempo de duración de esta norma tiene fecha de vencimiento. Ojo, su tiempo de duración de esta norma, de este decreto legislativo, tiene fecha de vencimiento. ¿Y cuándo vence, doctor? Vence, este decreto legislativo vence según las disposiciones complementarias finales en la parte 10ª. El presente legislativo tiene vigencia hasta 90 días después de levantada la emergencia sanitaria. Si la emergencia sanitaria, doctor Rolando, es hasta el mes de septiembre, 90 días más, ¿cuándo sería? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos hablando que este decreto legislativo va a expirar, va a dejar
de tener efectos jurídicos ante la sociedad en el mes de diciembre del año 2020. Doctor, entonces el artículo 283, cesación de la prisión preventiva, ¿tiene vigencia? Sí tiene vigencia. Doctor, el artículo 268, el Código Procesal Penal, ¿tiene vigencia? Sí tiene vigencia. Doctor, el artículo 255 del Código Procesal Penal, la que habla del tema de la variación y de la reforma de oficio de la prisión preventiva y de todo tipo de medidas cautelares en materia procesal penal, ¿tiene vigencia? Sí tiene vigencia. Que quede claro, ojo, lo que no va a tener vigencia pasado el mes de diciembre del año 2020 es este decreto legislativo. Es este decreto legislativo. Muy bien. Entonces ha quedado claro, ¿no? Para quienes quieren llevarse estos libros. De acuerdo al decreto legislativo 1513, nosotros hemos clasificado en cesación de la prisión preventiva extraordinaria y ordinaria. Reiteramos, extraordinaria es la cesación obligatoria, artículo 2, y la cesación de revisión de oficio es del artículo 3, inciso 3.2. Y la cesación ordinaria es lo que establece el 283, y es la cesación de prisión preventiva propiamente dicha. Muy bien. Pero cada uno de estos supuestos también tienen sus exigencias, tienen sus requisitos, tienen sus presupuestos. Empezamos. Supuesto de la cesación obligatoria, artículo 2. Aquí solo encontramos dos supuestos, ojo. Aquí encontramos que las personas que pidan la cesación de prisión preventiva bajo la modalidad de cesación obligatoria, solo tienen que acreditar ante el juez, uno, de que no estén en esta relación de delitos, no están en esta relación de delitos. Supongamos, hurto agravado no está dentro de los delitos considerados como inescarcelables, se cumple el presupuesto. El segundo presupuesto para la cesación obligatoria es que no cuente con otro mandato de prisión preventiva vigente por alguno de los delitos previstos en el numeral anterior, o con sentencia condenatoria con pena privativa de libertad efectiva vigente. Eso es lo que siempre piden, le voy diciendo. Siempre piden antes de liberar de la prisión de que la persona a quien van a liberar no cuente con otro mandato de prisión preventiva. Pero, para los efectos de la presente ley, el decreto legislativo 1513, para poder lograr la cesación de la prisión preventiva bajo la modalidad de cesación obligatoria, uno, que no esté dentro de los delitos indicados, y dos, de que no cuente con otro mandato de prisión preventiva vigente por alguno de los delitos previstos en el numeral anterior. Muy bien, ¿queda claro? Queda claro. Nos vamos al segundo supuesto, supuestos de cesación por revisión de oficio. Ese es otro supuesto de cesación de prisión preventiva que regula esta normatividad. Y está en el artículo 3, inciso 3.2. Y aquí, ¿qué nos indica? Que para efectos de la revisión y decisión sobre la cesación, el juez valorará, conjuntamente con los otros criterios procesales ya establecidos, 4 presupuestos más. Este es para la revisión de oficio, la cesación de prisión preventiva por revisión de oficio. ¿Y cuáles son? A. El procesado o la procesada cuente con un plazo de prisión preventiva ampliada, una o más veces, sin fecha programada y notificada para el juicio oral. Nos quedamos con el primer requisito y lo explicamos. Es decir, de que, bueno, en primer lugar, la palabra ampliada no está dentro del Código Procesal Penal. Lo que sucede es que cuando se cumple una prisión preventiva, la Fiscalía puede pedir prolongación de prisión preventiva, ¿no? Prolongación. Entonces acá vamos a entender de que la palabra ampliada es por prolongada, ¿ya? Prolongada. Si han prolongado la prisión preventiva por una vez y vuelven a prolongar por segunda vez, en ese caso procede la revisión de oficio. La cesación por revisión de oficio. Acápite B. El procesado o la procesada se encuentre dentro de los grupos de riesgo al COVID-19,
según las disposiciones del Ministerio de Salud, incluyendo madres internas con hijos. Creo que esto es el espíritu de la norma, que establece pues que las procesadas o procesados que están en el grupo de riesgo al COVID-19 y que también son madres internas con hijos, tienen el derecho de poder salir bajo este supuesto de cesación de revisión de oficio. Acápite número C. El riesgo a la vida y a la afectación a la salud de las internos procesados y el riesgo de contagio y propagación al COVID-19 al interior del establecimiento penitenciario donde se encuentra el recluido. Ahí vamos a tener que ver muchísimo si en el establecimiento penitenciario, en la capilla, hay personas que ya tienen COVID-19, internos, si tienen o no tienen, o en el establecimiento penitenciario de Lampa, si hay personas que ya tienen el COVID-19, internos o condenados o condenadas que ya tengan el COVID-19, si en el penal de Yanamayo ya hay personas con COVID-19, a eso se refiere el inciso C. El inciso D, las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el estado de emergencia nacional y estado de emergencia sanitaria que disponen el aislamiento social obligatorio, inmovilización social obligatoria y cierre de fronteras. O sea, quiere decir que el juez también tiene que tener en cuenta de que es poco probable, bajo este supuesto de cesación de revisión de oficio, que una persona que se le haya dictado prisión preventiva y que pueda ser susceptible de ser excarcelado, es poco probable que pueda pues fugarse, ¿no? Porque hay inmovilización, hay cierre de fronteras y en tal sentido es poco probable de que pueda fugar. Muy bien. Esos son los supuestos de cesación por revisión de oficio. Existen 4 presupuestos, 4 requisitos. Ahora, referente al tema de la clasificación ahora ordinaria. La clasificación ordinaria lo sabemos todos, porque esto no es un tema nuevo. La clasificación ordinaria la tenemos acá, está en el artículo 283 del Código Procesal Penal. ¿Y qué se necesita para solicitar cesación de prisión preventiva de manera ordinaria? Se necesita que tengamos nuevos elementos de convicción. Tengamos nuevos elementos de convicción, que permitan desvincular al imputado con los hechos investigados. Y dentro de ello también, aparte de los nuevos elementos de convicción, el juez tomará en cuenta las características del imputado, el tiempo transcurrido y el estado de la causa. Reitero, pero esto ya todos lo sabemos. El 283, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Entonces ahí no hay mucho que hablar. Doctor, si ahora, en este estado de emergencia, con estos decretos supremos, nosotros podemos pedir una cesación de prisión preventiva. Me llamaba una colega abogada vía telefónica y me dice, doctor, yo tengo una persona familiar y queremos solicitar la cesación de prisión preventiva, pero no está dentro del artículo 2, está dentro del artículo 2 y no está pues, como excluido, ¿no? Y eso un poquito nos afecta. ¿Nosotros podemos solicitar la cesación de prisión preventiva? Sí. Sí pueden solicitar la cesación de prisión preventiva también todas aquellas personas que están aquí incluidas como los inexcarcelables. O sea, es decir, pueden solicitar prisión preventiva los que hayan incurrido en homicidio, violación, crimen organizado, lavado de activos. Sí lo pueden solicitar. Y justamente el artículo 3.3 de este decreto legislativo también textualmente lo dice de esa manera. Sin perjuicio de la revisión de oficio, las procesadas y procesados que se encuentren dentro de los supuestos de los delitos excluidos, dentro de las personas excluidas que hayan incurrido en esos delitos, de la medida de cesación regulada en el artículo 2 de la presente norma, pueden solicitar la cesación de su prisión preventiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 del Código Procesal Penal, en cuyo caso el juez competente valorará los elementos de convicción listados en el numeral anterior. O sea, quiere decir que el juez
al margen de los requisitos y presupuestos que exige el 283 del Código Procesal Penal, que existan nuevos elementos de convicción, las características del imputado, el tiempo transcurrido, el estado de la causa. Al margen de todo ello, también el juez de la causa, el juez de investigación preparatoria, puede tomar en cuenta los cuatro incisos de los 4 parágrafos del inciso 3.2 del artículo 3 de este decreto legislativo 1513. O sea, es decir, podemos nosotros invocar y decir de que nuestro patrocinado está dentro de la población vulnerable, dentro del grupo de riesgo. Es más, nosotros podemos invocar mediante la resolución administrativa número 008-138-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, máxima instancia de este Poder del Estado. En su artículo primero resuelve aprobar la directiva de medidas urgentes con motivo de la pandemia COVID-19 para evaluar y dictar si correspondiere la reforma o cesación de la prisión preventiva. ¿Y qué contiene esta directiva? Dice, y esto ya estamos hablando para todos los delitos, para todos los delitos. ¿Qué contiene? Que constituye, dice el acápite 4, parágrafo A, constituye población de vulnerabilidad excepcional las personas que son mayores de 65 años de edad. 2. Que adolecen de enfermedades graves o enfermedades crónicas calificadas como riesgosas frente al coronavirus. 3. Que son madres gestantes. 4. Que son madres que tienen hijos menores de 3 años. ¿Correcto? Entonces quiere decir que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la resolución administrativa 00138-2020, permite que los jueces a nivel nacional también puedan invocar y nosotros, los abogados, podamos pedir que si nuestro patrocinado se encuentra dentro de la población vulnerable, poder pedir la cesación de la prisión preventiva. Reitero, muy a pesar de que esté dentro de la relación de los delitos excluidos. Muy a pesar de eso, nosotros podemos solicitar la cesación de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque pueden ser mayores de 65 años, pueden adolecer de enfermedades graves o enfermedades crónicas calificadas como riesgosas frente al coronavirus. ¿Y saben cuáles son esas enfermedades? Lo digo por experiencia, lo digo por experiencia porque hemos ido nosotros preguntando al Ministerio de Salud. Son varios casos que a la fecha estamos llevando de cesación de prisión preventiva. El día de ayer logramos la libertad de una persona en tráfico ilícito de drogas. El día de anteayer de trata de personas. Y están dentro de los artículos que son los inescarcelables. Ojo. Pero, y doctor, ¿y cómo lo logró? Porque resulta que mi patrocinada es madre de 2 menores hijos y sus edades son de 3 y 2 años de edad. La señora sufre de sobrepeso, sufre de hipertensión arterial, tiene una enfermedad cardiovascular. Entonces, hemos invocado el acápite 2, que adolecen de enfermedades graves y que son riesgosas frente al coronavirus, y que el acápite 4, que son madres que tienen hijos menores de 3 años. Entonces, bingo, gol, y se declaró fundado el pedido de requerimiento de cesación de prisión preventiva. Entonces, doctores, colegas, futuros colegas, no quiere decir que porque estén en la relación de excluidos sus patrocinados, nos vamos a quedar de manos atadas. No, sí podemos solicitar la cesación de la prisión preventiva. Muy bien. Vamos a entrar ahora a tallar sobre el procedimiento de este decreto legislativo 1513. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Y esto lo encontramos desde el artículo 16 hasta el 20. El artículo 16 hasta el 20. ¿Tenemos la parte de procedimientos? ¿Sí? ¿Sí lo tenemos ahí en imágenes? El procedimiento a seguir es de que el Instituto Nacional Penitenciario
el Instituto Nacional Penitenciario, dentro de 10 días hábiles de dictada la norma, esta norma fue dada el 4 de junio del año 2020. ¿Cuándo se pone en vigencia la ley? Pregunta de examen. Bueno, pregunta para el libro, puede ser. Claro. Pregunta para el libro, ¿no? Sí, doctor. Se pone en vigencia la ley desde el día siguiente de su publicación. Esta ley 1513 ha sido dada el 4 de junio, Rolando. ¿Desde cuándo se puso vigente? Desde el día 5 fue. 5 de junio. Entonces estamos hablando, si este día fue jueves 4 de junio, desde el día viernes 5 de junio, el decreto legislativo 1513 ya está en vigencia. Ya está en vigencia. Pero, este decreto legislativo nos trae como requisitos que procedimentales, se podría decir, primeramente que el Instituto Nacional Penitenciario, en un plazo de 10 días hábiles, que todavía está dentro del plazo, remita a las presidencias de las Cortes Superiores el listado, la lista nominal de internas e internos procesados y sentenciados que cumplan con las condiciones que se requieren para acceder a las medidas establecidas por la norma. El presidente de cada corte remite de manera inmediata a los jueces de emergencia penitenciaria. Ojo. Cuando hablamos de jueces de emergencia penitenciaria, son los mismos jueces de investigación preparatoria quienes han llevado la causa, o sea, son los jueces de origen. El día de ayer que pasaba en la audiencia de tráfico ilícito de drogas, la fiscalía se opone al pedido de cesación de prisión preventiva y dice de que no, señor juez de investigación preparatoria, usted no es competente porque tiene que designarse un juez de emergencia penitenciaria. No es así. No es así, colegas abogados, futuros colegas y población en general. No es así. No es necesario que se ponga el rótulo o la nomenclatura de jueces de emergencia penitenciaria. No es necesario. Son los mismos jueces de investigación preparatoria que hacen las veces de jueces de emergencia penitenciaria. Llegan a las manos de los jueces de investigación preparatoria dicho listado y ellos, vía electrónica, corren traslado a la fiscalía por el plazo de 5 días. Y dentro de ese plazo de 5 días, la fiscalía puede expresar bajo disposición 2 argumentos. Uno, la conformidad de la cesación de prisión o la oposición a esa cesación de prisión. ¿No? Pasado ese tiempo, con su contestación o sin ella, se convoca una audiencia virtual, que el cual es el escenario natural para poder debatir el pedido de cesación de prisión preventiva o la cesación preventiva de oficio, y el juez, reitero, con la contestación o sin la contestación del Ministerio Público, pasado la audiencia virtual, emite una resolución judicial colectiva con toda la lista de las personas nominadas y que hayan cumplido con las condiciones a que se refiere el artículo 2 de este decreto legislativo. Dicta la libertad, impone medidas restrictivas o es decir, las restricciones a las cuales tienen que ser pasibles los procesados que están con prisión preventiva. Y dentro de ello hay algunos requisitos que debe contener esa resolución que establece el artículo 19 de este decreto legislativo 1513. Y luego de eso, ya una vez que ordena su inmediata libertad, dentro del plazo de 24 horas que llega ese oficio de libertad y escarcelamiento, el artículo 20 de esta citada norma establece que quien va a ejecutar esta liberación es el Instituto Nacional Penitenciario, quien tiene el plazo de 5 días para poder excarcelar a dichas personas cumpliendo el protocolo de seguridad sanitaria y viendo de que esas personas no tengan el coronavirus del COVID-19. Muy bien, ese es el caso que nos ha convocado, eso es el tema que nos ha convocado
y que nos ha pedido la institución de la Asociación Jurídica Pro Derechos Humanos, PDH, a fin de que nosotros podamos poderles aclarar. Pero alguien me dirá, doctor, yo estoy con el decreto legislativo entre manos, ¿no? Alguien que nos esté siguiendo en este instante, vía transmisión en vivo en Facebook, alguien dirá, doctor, pero usted no nos está hablando, ¿no?, sobre el tema de la remisión, de condicional de la pena, no nos ha usted hablado sobre el tema de los procedimientos especiales para la cesación de las personas con internación preventiva. Bueno, vamos a decir de manera somera, a fin de que no quede nada suelto, de que la remisión condicional de la pena se refiere a que se suspende la ejecución de la pena. Esto ya es muy diferente al tema de prisión preventiva. Ojo, no, ya estamos hablando más allá de lo que nos han convocado para poderles explicar un poco desde lo poquito o mucho que podamos entender este decreto legislativo. Reitero, la remisión condicional de la pena es para que el juez está facultado a fin de que pueda suspender la ejecución de la pena privativa de la libertad. O sea, estamos hablando ya para personas condenadas. La remisión condicional de la pena procede y opera para las personas ya condenadas, que tienen sentencia condenatoria, firme, consentida y ejecutoriada. O sea, es decir, y lo único que se va a hacer es suspender la ejecución de la pena. De lo que era de carácter efectivo, lo van a suspender la ejecución de la pena y que también se les va a imponer restricciones. A eso se refiere la remisión condicional de la pena. Ahora, en lo que se refiere al tema de la cesación de la medida de internación preventiva. Ojo. Cuando hablamos de internación preventiva, estamos hablando de infractores a la ley penal. Estamos hablando de adolescentes, infractores a la ley penal. Internación preventiva. Cuando hablamos de prisión preventiva, estamos hablando de personas mayores de edad, de 18 años para arriba. Entonces, prisión preventiva, mayores de edad, internación preventiva, infractores a la ley penal. El tema de la cesación de las medidas de internación preventiva tiene el mismo tratamiento que en el tema de la cesación de prisión preventiva. Y lo mismo también sucede en la variación de las medidas socioeducativas de internación. Cuando hablamos de variación de medidas socioeducativas de internación, son los menores infractores que ya han sido sentenciados. Y también hay en numerus clausus artículos que son los inexcarcelables, se podría decir de esa manera, de esos centros juveniles. Ojo que no se llaman cárceles, me corrijo. Son centros juveniles, lo que normalmente a veces nosotros lo conocemos como reformatorios. Tenemos el Centro Juvenil Alfonso Ugarte en Arequipa. Tenemos el Maranguita en Lima, doctor Rolito. Maranguita en Lima. El famoso Maranguita, donde estaba Gringacho. Cumplió mayoría de edad hasta los 18, 19, 20 y ya fuera. Pero ahora él ya tiene que estar, si comete un delito, ya puede estar en un establecimiento penitenciario cuando ya es mayor de edad. Entonces, con eso queda totalmente claro ya el análisis que hemos podido dar. Ya para finalizar, déjenme contarles a todos ustedes, distinguidos colegas abogados y futuros colegas abogados, tal como lo dije al inicio de esta disertación, de que nosotros como abogados defensores, con más de 20 años en el ejercicio de la profesión, más nos hemos inclinado en analizar este decreto legislativo 635, que es el cuerpo normativo del Código Penal, el decreto legislativo 957, el Código Procesal Penal. Hemos hecho comentarios al Código Procesal Penal y en ese devenir profesional, en ese devenir de casos, déjenme contarles un caso así, tan solamente en 3 minutos. Este es un caso del lado de Macusani, de un distrito de Macusani. Los nombres no voy a decir por un tema de ética, pero se trata de 2 jóvenes.
uno de 21 años y otro de 23 años. El joven de 21 años es natural de ese sector, de un distrito de Macusani. Los dos son mis patrocinados. Y este joven de 21 años de edad, desde que era niño y adolescente, ha sido explotado por su vecino. Si lo podemos llamar un lugarteniente, una amasafortunas, una persona que tiene mucho dinero y que lo ha explotado desde muy jovencito al joven, y que luego de ello, ya cuando ya tiene sus 21 años de edad, su mamá se enferma, este caballero nunca le había pagado. ¿Y saben lo que se le vino a la mente por la necesidad de querer curar a su mamá para poder comprar medicamentos? Se le ocurre querer robarle a este caballero que toda una vida lo había explotado. Entonces le pide la ayuda a su amigo. Y su amigo de 23 años, que es de Juliaca, también estaba en una necesidad económica, su panorama de vida era diferente, tiene su pareja, tiene 2 hijos menores de edad y su esposa estaba gestando. Necesitaba dinero, no encontraba trabajo, él era chofer, pero no había trabajo. Y le plantea y le dice, ¿sabe qué? Yo tengo una persona, mi vecino, que toda una vida me ha explotado y que siempre guarda la plata en su mesita de noche abajito, de la cama al costado. Efectivamente realizan, ejecutan ese deseo y se llevan la suma de 10.000 nuevos soles. Para eso a la persona que toda una vida la había maltratado, a mi cliente, lo amordazan y todo lo demás. Es obvio que este señor denuncia. Los señores, como por primera vez, el de 21 años y de 23 años habían cometido el delito en su inocentada, toman un RINAU desde el distrito donde habrían cogido los 10.000 soles por necesidad económica, uno por la mamá que estaba enferma y otro por los hijitos que tenía y que su pareja estaba esperando un tercer hijo y que estaba en estado de gestación. Los detienen a la altura de Progreso, Antauta, porque se venían para el lado de Juliaca y ya se habían repartido el dinero, 5.000 soles uno y 5.000 soles el otro. Muchos me dirán, doctor, han cometido delito, es robo agravado. Sí, es cierto. Lo han amordazado, el señor se ha defendido, ha mordido la uña al de 23 años, etcétera, etcétera. Pero señores, colegas abogados, futuros colegas abogados y población en general, yo creo que cada caso de cada persona es diferente. Yo creo que esta ley se debió haber analizado desde el punto de vista criminológico, se debió haber dado expedido desde el punto de vista criminológico. ¿Qué quiere decir eso? Estos señores no pueden ser beneficiados ni desde el 21 ni 23 años, no pueden salir de la cárcel porque están bajo el artículo 189 del Código Penal. No están dentro de la población vulnerable porque son jóvenes. No sufren enfermedades crónicas. Pero yo me pregunto, ¿estos señores son personas acostumbradas a cometer delitos? ¿Estas personas podrían ser resocializadas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Quiero invocarles a todos ustedes que nosotros no satanicemos, no lleguemos al extremo de estigmatizar a una persona por el hecho de haber cometido un delito que muchas veces es por necesidad económica. Y cuando hablamos de criminología, hablamos de 2 factores, factores exógenos y factores endógenos. Dentro de los factores exógenos está justamente la necesidad económica. Estos señores no sustrajeron esa cantidad de dinero porque lo quisieron hacer, sino porque uno, la mamá estaba enferma, ya ancianita, y el otro, su hijo, y ella esperaba el tercer hijo, y no tenían que comer sus hijos. Son situaciones, señores, son situaciones reales, casos reales. Somos seres humanos. Recordémonos del versículo 25, San Mateo. Somos seres humanos, señores.
¿Saben qué ha pasado del joven de 21 años? Ya está más de 4 meses en la cárcel. Y su mamá ha fallecido. La ancianita ha fallecido. La señora que estaba embarazada ya dio a luz. Y su pareja está en la cárcel. El hijo que no para de llorar porque el único delito que ha cometido es querer llevar medicamentos a su madre. Son situaciones, distinguidos colegas abogados, futuros colegas abogados, que muchas veces nos hace pensar y a decirnos a nosotros mismos que nosotros como instrumentos de la ley debemos estar para proteger a la sociedad, para poder interpretar las leyes. Pero eso sí, así como puedo sacar cara por estos señores, que en realidad deberían de por lo menos esta ley poderse mencionar en los artículos, que aquellos que han cometido y que tienen la condición de reos primarios, o previo examen psicológico, o previo examen del Consejo Técnico Penitenciario, que la conducta sea favorable, que podrían ser excarcelados. Así también estoy en contra de aquellos que han cometido delitos, que son feminicidas, que son rateros, que son personas que han hecho daño, que han cometido latrocinios, y que todavía todos sinvergüenzas, discúlpenme porque como les vuelvo a reiterar, he sacado muchas personas de la cárcel, pero también he mandado a muchas personas a la cárcel. Y esos que justamente se les ha mandado a la cárcel son los que dicen en el penal, a su abogado le dicen, uno escucha, señores, doctores, uno escucha. Ya pues, doctor, ¿cuándo usted me va a sacar? Estoy esperando la hora de salir para vengarme. ¿Ustedes creen que esa persona está arrepentida? ¿Ustedes creen que esa persona está resocializada? No, señores. Esas personas que no tienen ese grado, que no han llegado al grado de arrepentimiento, que no son susceptibles de resocialización, que tienen la calidad de reincidentes, ya han ingresado al penal 1, 2, 3 veces, discúlpenme, pero que se pudran en la cárcel. Discúlpenme, pero que se pudran en la cárcel. Esa es la invocación, la reflexión a la cual yo quería hacer llegar en palabras finales. Les agradezco mucho el hecho de que nos hayan escuchado y muy buenas noches con todos.